El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Quisiera centrar la atención en la primera lectura del día de hoy. Es una lectura que nos trae mucha instrucción a nosotros. Y centrar un poquito la atención, son muchas cosas de las que se pueden hablar, pero centrar la atención en esa pregunta que le hace Moisés a Dios. Le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor responde: Yahvé. Yahvé, así le responde. Yahvé significa yo soy el que soy, o el que es, o el ser por excelencia. Eso es lo que significa esto. ¿Por qué le dice Dios esto? Bueno, es que Dios siempre ha existido, siempre. Nosotros empezamos a existir, nosotros no existíamos, nosotros empezamos a existir hasta el momento en el que fuimos creados. Nosotros no existíamos, no existe la reencarnación, no es de que muere la persona y el espíritu brinca y se mete a otro cuerpo que está empezando a formarse. No existe la reencarnación. Jesús solamente habla de la resurrección, y Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Por eso nosotros nos aferramos a lo que Jesús nos enseñó. Él es Dios. Entonces, como Dios siempre ha existido, nosotros no. Nosotros empezamos a existir cuando entramos en el vientre de nuestra madre. Cuando Dios nos deposita en el vientre de nuestra madre, es el momento en el que nosotros empezamos a ser creados. Nuestra existencia y la conservación de nuestra vida depende de Dios. No depende de nosotros. En la pandemia mucha gente se dio cuenta que su vida no estaba en sus manos, ni siquiera en las manos de los médicos, que su vida estaba en manos de Dios. En cambio Dios, Él siempre ha sido, Él siempre ha existido, Él es el que es. Nosotros, los que no éramos. En cambio Dios es el que siempre ha sido. Por eso se presenta así: yo soy el que soy. Solo a Dios se le puede aplicar en profundidad ese término. Es el único ser que es y que siempre ha sido, que siempre ha existido. Nosotros, todos los demás seres, hemos empezado a existir en algún momento. Ángeles, seres humanos y toda la creación material. Solo Dios es el que siempre ha existido. Él es el único no creado. Si se fijan cuando rezamos el credo, nosotros decimos: Dios es Padre, Creador, el único, el que siempre ha existido. Jesús es el engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede. Ninguno fue creado. Ninguno fue creado, y esas tres divinas personas forman un solo Dios. Dios es el único ser no creado. Los ángeles, los seres humanos y toda la creación material hemos sido creados. Todo lo demás que existe lo creó Dios. Gracias a Dios es que nosotros existimos y estamos aquí. Por eso Dios está por encima de todo lo que ha creado. A los ángeles los hizo poderosos, pero nunca tanto como Él. Nunca tanto como Él. Él está por encima de todo lo que Él ha creado, y por encima de todos los ángeles fieles que están en el cielo, y más por encima de todos los ángeles que se le revelaron. Por eso su nombre es Yahvé, el que siempre ha existido, el que siempre es. Es el que está por encima de todo otro ser, porque los otros antes no eran y empezaron a ser cuando Él quiso. Por eso Él está por encima. Vean qué fuerte es el nombre que esta proposición de Dios, qué fuerte es: yo soy el que soy.
y soy el único que existe por su propio poder. Entonces, Yahvé no es propiamente un nombre, pero sí es una forma para hablar, para dirigirnos a Dios. Es algo que Dios está revelando de sí mismo. Los nombres, es que para nosotros los nombres no es lo mismo que hace muchos años. Hace muchos años el nombre designaba parte de la vida de la persona. Para ponerle un nombre al niño se le observaba, se le miraba y se buscaba la característica. Me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, pero no pude continuar el lenguaje silente. Yo quería aprender este lenguaje silente. Y entonces, pues cuando nos empezaron a dar las clases, nos dijeron, bueno, vamos a ver el nombre de cada quien. No es el nombre de bautismo, sino cómo te ven los demás. Así como te ven, la característica que todos te ven, ese es tu nombre. Entonces, cuando yo pasé al frente, porque me dijeron que todos íbamos pasando de uno por uno para que todos nos vieran y dijeran, esta es la característica de este. Sí, el que estaba barbón, pues la barba. Entonces, decían la letra inicial y la señal que era de la persona. Y entonces, cuando yo pasé, me gustó mucho a mí eso, porque cuando yo pasé, luego dijeron, me pusieron la C de Carlos haciendo la señal de la cruz en el pecho, por la cruz que yo traigo. Me gustó mucho. Yo pensé que me iban a poner Carlos, pero con el alzacuello, pero no, me pusieron la C de Carlos, pero haciendo la cruz. Esa era mi identidad, que ellos así me vieron. Antes era así. Ahora les ponen el nombre que suena bonito. Ya no acompaña el nombre, no identifica el nombre a la persona como antes era. Pero bueno, antes sí tenía un nombre. Bueno, Yahvé no es propiamente un nombre, pero sí se está dando Dios a conocer. Dios está mostrando a nosotros los seres humanos. No es propiamente un nombre, es una forma como van a llamarle los israelitas. Y ellos, para que los israelitas, cuando escuchan este nombre de Moisés, que Moisés les dice, Yahvé me manda, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de sus padres me manda para sacarlos de Egipto. Entonces ellos toman ese nombre de Dios, pero tratan de protegerlo, que nadie lo pronuncie más, nadie fuera del pueblo de Israel, porque solo el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Pues es un pueblo muy nacionalista, muy orgulloso. Era el único pueblo de Dios, el único pueblo de Dios en la tierra. Entonces, para que nadie pronunciara el nombre de Dios, empezaron a cubrir, le pusieron nombres secundarios a Dios para evitar decir el nombre de Dios. Estos nombres secundarios van en relación con la experiencia que ellos habían tenido de Dios a través de la historia. Es el conocimiento experiencial que ellos habían tenido a través de la historia de Dios. Por eso le llamaron Elohim, que es poderoso creador. Él es el que hizo todo. Elohim, poderoso creador. Adonai, el Señor. Adonai, el Señor. A veces decían el nombre, pero el nombre venía, hagan de cuenta, acompañado, Yahvé Shalom, pero ellos no decían Yahvé, para que nadie escuchara cómo se pronunciaba y nadie fuera de Israel fuera a pronunciar ese nombre. Entonces cuando llegaban, por ejemplo, iban a decir Yahvé Shalom, que es el Señor es nuestra paz. Ese es el nombre que le pusieron, pero entonces llegaban a ese nombre y en lugar de decir Yahvé, hacían una reverencia y luego decían el nombre secundario, Shalom, el Señor es nuestra paz. El Señor es nuestra paz. El Shaddai, el Señor es omnipotente. El Shaddai, Yahvé Sabaoth, claro que no sean Yahvé, era la reverencia. Yahvé Sabaoth es el Señor Dios de los ejércitos.
porque ya ven que vieron cómo Moisés atravesó Dios hizo que a través de Moisés ellos atravesaran el mar y Dios venció el ejército del faraón, el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo, y por eso le dijeron Yahvé Sabaoth, el Señor Dios de los ejércitos. Entonces ellos se comunicaban, hablaban de esta manera, esta era su relación con Dios. Yahvé, se presentará primero Dios a Abraham. Cuando se presenta a Abraham, cuando se presenta a su hijo Isaac y cuando se presenta a Jacob, cuando se presenta esto, se presenta como Elohim, se presenta como Elohim, como El Shaddai, se presenta como Adonai, se presenta como el Señor, el Todopoderoso, porque en ese tiempo ellos necesitaban ser protegidos, eran poquitos, eran una familia con Abraham, con Isaac, con Jacob, eran una pequeña familia muy fácil de destruir, pero esa pequeña familia Dios la va a llevar a Egipto para que sea protegida por Egipto hasta que creció como un pueblo. Ya creció bajo la protección de Egipto como un pueblo, entonces ahora Egipto ya no lo soporta, entonces Dios va por ellos. También lo permite Dios, ¿por qué? Para que nadie quisiera decir, no hombre, aquí estamos re bien, aquí nos quedamos. Dios permite que se endurezca el corazón del faraón, los presionan, los esclavizan, matan a sus niños, todos se querían ir. Dios va permitiendo lo que favorece a sus planes, Dios lo va permitiendo. Y entonces, por eso se les va a presentar a ellos con ese nombre, pero no a Moisés. A Moisés se le presenta, ya es un pueblo, ya hay madurez, ya hay un poco de madurez, por eso apenas va a haber mandamientos. No se los dio a Abraham, no se los dio a Isaac, no se los dio a Jacob, no se los dio, se los va a dar cuando ya el pueblo ha crecido, cuando es un gran pueblo. Ahora sí, el Señor les va a regalar a ellos y a nosotros a través de ellos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, y entonces al principio por eso así se le va a llamar a El Shaddai, Elohim, Adonai, se le va a llamar al Dios en esa etapa de formación del pueblo de Dios. Este Dios todopoderoso, triunfador, magnífico, porque lo van a ver el pueblo de Israel, venció al ejército más poderoso del mundo. Este Dios todopoderoso que hizo que se ahogaran todos los egipcios en el mar, ese Dios que ahora nosotros sabemos venció el infierno cuando Jesús muere en la cruz, por eso le queda ese título, el todopoderoso, el triunfador magnífico. Él vence todo. Ese Dios que puede vencerlo todo se deja vencer por los que lo aman y Él ama. Esto es muy fuerte. Dios se deja vencer. Dios deja que Abraham se ponga al tú por tú con él. Y le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham, voy a ir a Sodoma y Gomorra, ya escuché el clamor que hay ahí y voy a destruir, voy a hacer bajar fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y resulta que en Sodoma estaba viviendo su sobrino Lot. Y entonces empieza Abraham, no se enoje mi señor, pero ¿a poco vas a destruir a buenos con malos? No, ¿cómo van a decir eso de ti? No, fuera de ti eso, ¿qué tal si hubiera 50 justos? Y el Señor se deja vencer. Ok, si hay 50 justos, no destruiré la ciudad. Entonces Abraham dice, pero son muchos 50. Bueno, a lo mejor no son 50, a lo mejor nomás son 40. Y Dios se deja vencer. Si hay 40, por esos 40 no destruiré la ciudad. Por esos 30 no destruiré. Por esos 10 no destruiré. No había ni 10, no había ni uno. No había ni uno. No había ni uno ahí. Por eso es que fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hasta la fecha, ese lugar está lleno de sal. Es un lugar que no ha podido ser habitable. Todavía es el lugar donde se encontraba la ciudad de Sodoma y Gomorra, que era muy grande. Era muy grande. Sodoma y Gomorra era como ahorita Las Vegas, que se le llama la ciudad del pecado, donde todo se vale, donde todo se puede. Más o menos eso era Sodoma y Gomorra. Más o menos eso. Entonces vemos aquí a Abraham luchando con Dios.
con mucha humildad, pero luchando con Dios. Y luego vamos a encontrar también a Jacob luchando con Dios, ¿verdad? Jacob era hijo de Isaac, va a luchar con Dios toda la noche, dice la palabra de Dios. Ya ven que Jacob eran gemelos y nació primero su hermano Esaú, que era el que le tocaba la bendición, pero Esaú estaba muy chiflado, era orgulloso, era vanidoso, y entonces la mamá se da cuenta de eso y la mamá quiere que su hijo, el menor, reciba la bendición porque es más espiritual que su hermano. Por eso es que Dios permitió que el patriarca fuera confundido y no descubriera que no era Esaú, sino Isaac, el que le había presentado aquella comida y al que le pasó la bendición que Dios le había dado a Abraham. Entonces Dios lo permitió. ¿Por qué? Por las circunstancias y porque Esaú aceptó. Jacob le dijo, cuando llegó aquella vez con hambre, que le dice, dame de comer, traigo mucha hambre, te cambio un plato de lentejas por tu primogenitura, sí te lo cambio. Entonces ya hubo un cambio, Dios lo acepta también, y entonces por eso permite que el patriarca no es que fuera engañado, no, porque era la voluntad de Dios que Jacob, al que ya su hermano le había dado la primogenitura. Vean cómo Dios va actuando siempre en la vida, aunque nosotros no nos damos cuenta. Pues Jacob, cuando le da a su papá la bendición, sale huyendo porque conoce la violencia de su hermano. Y cuando regresa con sus esposas, con sus hijos, con sus rebaños, con todo lo que Dios le había bendecido, trae el miedo de que su hermano Esaú vaya a hacerle daño. Y entonces por eso es que va a quedarse y va a luchar, dice la palabra de Dios, luchó toda la noche. Esto vamos a decir, sería una oración dramatizada. Sí, luchó, pero no que hayan luchado cuerpo a cuerpo, sino que luchó, pidió, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas, calma el corazón de mi hermano para que me acepte, para que no me haga daño, para que haya una reconciliación. Y se va a dar, va a vencer con su oración. Y Dios le va a decir, ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel. De ahí van a venir las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Ya te vas a llamar Israel, el que luchó con Dios y salió vencedor. Dios se deja vencer. Dios se deja vencer. Y luego vamos a ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, la lucha va a ser ahora con Moisés. Fíjense hasta dónde llega Dios, el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, el único que es, el que sostiene todo con su poder. Le dice cuando se revela el pueblo de Israel, ya que estaban en el desierto, se revela y Dios le dice a Moisés, déjame que se encienda mi furor contra este pueblo. Déjame. ¿Acaso Moisés tenía más autoridad que Dios? No tenía Moisés nunca más autoridad que Dios. Que Dios le está diciendo, no te interpongas con tus súplicas. No me lo pidas porque voy a ceder a lo que me pides y este pueblo necesita ser corregido. No te interpongas en esto con tus súplicas, porque Dios como nos ama, se siente inclinado a escuchar nuestras oraciones, se siente inclinado a escuchar nuestras súplicas por el amor que nos tiene. Es el amor el que lo hostiga, lo obliga a escucharnos, más de manera muy especial a sus fieles, a sus amigos, a los que lo conocen y lo aman, a los que lo obedecen. Se enternece Dios tanto con alguien que lo obedece, que lo escucha y que permite que lo detenga. Y así se va a repetir infinitamente en la historia.
con Luisa Picarreta. De repente Jesús, Luisa Picarreta se da cuenta que Jesús no viene, no va, no la visita, no se le aparece, y de repente empieza una revolución francesa y empieza un disturbio y muertes, sangre corriendo por todas las calles, y ella llamando a Jesús y llamando, y Jesús no se aparece y no se aparece, hasta después de mucho tiempo se le aparece. Y Luisa le dice, ¿por qué no venías? Mira nada más todo lo que permitiste. ¿Y por qué no venías para que yo orara, yo te pidiera? Luisa, es que necesitaba corregirlos, y si hubiera venido me hubieras detenido. ¡Wow! ¿Cuánto ama Dios al ser humano que lo obedece, que lo conoce, que lo ama a Él? ¿Cuánto poder nos ha dado Dios a nosotros, los seres humanos, los simples seres humanos? Lo más grande de la creación material, pero simples seres humanos. Repito lo que le dice a Moisés: déjame para que se encienda mi furor contra este pueblo, no te interpongas. Y Moisés va a interceder, se va a poner, dicen, se puso en la brecha, es decir, si vas a pasar a aplastarlos, pues empieza aplastándome a mí. Y el amor de Dios se conmueve. ¿Cómo voy a aplastar a mi amigo? ¿Cómo voy a aplastar a este que me obedece, este que me ama y que amo tanto, que ha correspondido a mi amor? Ese es ponerse en la brecha, ese es ponerse en lo que se le ha llamado ponerse en la brecha. Y el Señor cambia su sentencia, cambia la sentencia y va a destruir al pueblo. Deja que los destruya, y de ti voy a empezar otra vez como empecé con Abraham. Y Moisés, pero Señor, ¿cómo van a decir Adonai, cómo van a decir todos los demás? O Yahvé, decía ya Moisés, ¿cómo van a decir todos los pueblos? El Dios de Israel los sacó de Egipto para matarlos. Imagínate lo que van a decir de ti. Y se conmueve el corazón de Dios, porque su amigo está abogando por él, por Dios, por lo que los demás pueden decir, por Dios, a favor del pueblo, pero está abogando por Dios. Y Dios cambia la sentencia, no los destruirá, no los va a destruir, les va a dar a cambio un sufrimiento purificante, pero ya no la destrucción. Es como si dejamos ahorita, bueno, no se va a ir al infierno, pero va a pagar en el purgatorio. Pero no se va al infierno. Eso es mucho. Que un ser humano se vaya al infierno bien merecido, eso es mucho. Entonces, por eso cuando nos habla de luchar toda la noche, hace referencia también a no dejar de luchar mientras la persona por la que se pide está en crisis. No dejar de luchar, aunque se sienta la oscuridad, la confusión en la mente. ¿Por qué permite Dios lo que permite? A pesar de esa confusión, mantenernos. Esa es la lucha que se hace, porque en esas circunstancias dolorosas parece que Dios se esconde, como cuando el sol se hace de noche y el sol no se ve, parece que el sol nos abandonó. No nos abandonó, el sol sigue el ciclo marcado por Dios y al rato lo vamos a volver a ver, pero alguien podría pensar que el sol nos había abandonado. Así también Dios se esconde su rostro, diríamos, nos da la espalda cuando es necesario que nosotros suframos, porque si Dios gira su rostro y nos da la espalda en lugar del rostro, el infierno puede hacer su fiesta, pero solo hasta donde Dios permite, porque es necesaria esa purificación. Una vez que Dios vuelve a dar el rostro a la persona, el infierno tiene que calmarse, le guste o no le guste. Las palabras de Jacob que fueron: no te dejaré ir si no me bendices. Dicen unos que estaba luchando con el ángel del Señor. A veces hace referencia a Dios con esa expresión, el ángel del Señor, como Moisés cuando ve la zarza ardiendo, dicen, el ángel del Señor le habló. Otros por eso traducen directamente, el Señor le habló. Entonces le dice Jacob, no te dejaré ir si no me bendices. Qué diferente sería nuestra oración si confiáramos, si creyéramos más. Qué diferente sería nuestra oración si tuviéramos una experiencia de Dios.
es el omnipotente, el omnipotente. Me acuerdo, me gustó mucho, una vez estaba en la casa de unos compadres, tenían un niño de unos, que sería, no sé, calcular muy bien, yo creo que unos 3 años, 2, 3 años tenía el niño, y entonces estaba una ventana abierta y se vino una tormenta impresionante con relámpagos, con truenos, de esos que simbran las ventanas, y entonces el niño estaba así asustado, y el papá lo ve, lo carga y lo pone en la ventana, y le dice, mira, los árboles se movían así todos, y como era de noche se iluminaba, cuando ven un relámpago todo eso se iluminaba, y el papá lo carga y le dice, mira, ese es el poder de Dios. Wow, dije yo, acaba de conocer algo de Dios este niño, de una manera experiencial, de una manera experiencial. Bueno, pues entonces, qué importante que nosotros tuviéramos, si no tuviéramos esa experiencia de Dios, qué diferentes serían nuestras oraciones. No rezaríamos sin esperar nada verdaderamente. No haríamos oración sin esperar nada. No haríamos oración dudando que nos escuche. No sería así. Jacob ya no fue el mismo después de que luchó toda la noche con Dios. Se notó en la transformación que va a haber en él, en esa confianza. Y bueno, esa confianza en Dios y su perseverancia le alcanzaron lo que pedía de Dios. Su hermano lo vio y se vino con 400, eran 40, 400, se me fue el número, se vino con hombres a caballo, vio a Jacob y se vino. Jacob no sabía qué iba a pasar, llegó, se baja del caballo, acuérdense que Saúl lo buscó para matarlo. Luego cuando se viene con todos estos hombres a caballo y armados y ve a su hermano, se detiene, se baja del caballo, le da un abrazo y un beso. La oración. El poder de la oración transforma corazones. El poder de la oración, no de la palabra de nosotros. Es que nosotros queremos aclararle a las personas las cosas. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Nuestra oración sí. Nuestra oración sí puede convertir corazones, pero a veces hay que luchar toda la noche. No es un ratito, a veces hay que luchar toda la noche, y hay noches que son muy largas. Muy largas, pero se va a ver el cambio en Jacob, se va a ver el cambio en su hermano Esaú, se va a ver que cambió Dios el corazón de Esaú, y ahora viene y lo recibe a su hermano, y todo, se queda ahí con su hermano, vente, vámonos todos. Pero bueno, ya ustedes ya han leído la Biblia como 3 veces, ¿verdad? ¿Qué les voy a explicar a ustedes? La oración y la humildad desarman a los enemigos. La oración y la humildad, fíjense qué importante es esto. La oración y la humildad desarman a los enemigos, desarman a los hijos rebeldes, pero no la sola oración. La oración y la humildad. Es necesaria la combinación de dos, el trabajo del hombre y de Dios. No solo Dios y no solo nosotros. La humildad y la oración son capaces de transformar a nuestros enemigos, son capaces de transformar una familia, pero repito, es necesaria la unión, la acción de Dios que se le pide en la oración, y la humildad, porque muchas veces la soberbia, la vanidad, el orgullo de la mamá o del papá echan a perder lo que la gracia de Dios están haciendo en sus hijos. Por eso es necesaria la humildad, que sepan, como dicen ahora los cholos, aguantar vara, porque Dios va a actuar, Dios está actuando. Entonces la humildad es importante para no echar a perder el trabajo de Dios. Pedir muchas bendiciones es importante, pero sobre todo para nuestros enemigos. Las mamás suelen pedir muchas bendiciones para sus hijos, pero hay que pedir bendiciones de Dios sobre nuestros enemigos, porque las bendiciones los pueden convertir en amigos nuestros y de Dios. En amigos nuestros, no nuestras explicaciones. Nuestras explicaciones no convierten a nadie, aunque tengan toda la verdad. El que convierte, el que cambia los corazones, solo es Dios. Él es el Todopoderoso, el Omnipotente, el único que es, el que sostiene la existencia de todo, el que puede arrancar un corazón de piedra y regalar un corazón de carne. Solo Él puede hacer todo esto.
Jacob Jacob no confió en sus palabras. Yo le voy a decir, yo le voy a explicar. Confió en Dios y Dios no lo defraudó. Verdaderamente Dios desarma. Los ganaríamos para nosotros y también para Dios. Repito, Él es verdaderamente el Todopoderoso. Pero después nosotros no le vamos a decir Yahvé. Da un paso más en el conocimiento de Él. Da un paso más con la venida de su Hijo. Y ahora nos revela lo que antes no conocíamos. Dios es trino. Dios es tres personas realmente distintas. Un solo Dios verdadero. Dios es trino, pero Dios es Padre y es bueno. Dios es Padre. Esa es la revelación nueva que vamos a tener en Jesús, que no se conocía en el Antiguo Testamento. Lo vamos a conocer con Jesús. Dios es Padre y es Padre bueno. Dios es amor. Dios es amor. Y lo que mueve su corazón para perdonarnos es que nos ama. No que lo merezcamos, es que nos ama. Más cuando nosotros se lo pedimos, o cuando se lo pide un alma justa, un alma que lo conoce, que lo obedece, que se lo pide, como Abraham pidió y fue escuchado, Isaac, Jacob y todos, Moisés y todos los que conocemos en el Antiguo Testamento. Ahora entonces, se desarma la justicia divina. Les he puesto este ejemplo, pero lo voy a repetir porque no ayuda mucho ahorita. De aquel barco donde se vino una tormenta, estos muchísimos años, se vino una tormenta impresionante sobre el barco. Y entonces pues tiraron cosas para que el barco estuviera más ligero, pero todavía seguía en peligro. Y entonces el capitán se le ocurre, va y busca, había una mujer con un bebé de brazos, va y se lo pide, y entonces se sube, agarra al bebé y lo levanta y le grita a Dios, no por nosotros, sino por este inocente, y se calma la tormenta. Eso es histórico, eso no es un cuento. Levantó aquel bebé y se calma la tormenta. Imagínense cuando el sacerdote levanta a su Hijo Jesucristo. Se tiene que parar la tormenta. Cuando así es conveniente, cuando no es necesario por nuestra terquedad que el Señor permita lo que está permitiendo. Por eso es más fácil vivir sin que salga el sol a vivir sin que haya misas en el mundo. El día que deje de los sacerdotes tomar a Jesús y ofrecérselo al Padre, ya no hay nada que le agrade de nosotros. Ya no hay nada, por eso la misa es tan atacada. Por eso la misa es tan difícil venir, por eso se están durmiendo. Es más, despiertan aquel, miren cómo está. Por eso es tan difícil la Santa Misa, por eso cuesta tanta guerra, tanto trabajo, porque ahí es donde se hace presente el sacrificio de Jesús, y el sacerdote toma a Jesús y le dice al Padre, mira cuánto nos amó, mira lo que soportó por nosotros, ¿va a ser inútil? ¿Vas a dejar que se pierda? Y por compasión a su Hijo llega la misericordia a nosotros. Eso es la misa. Y cuando alguien dice, Padre, ofrezca la misa por esta persona, te ofrezco a tu Hijo por esto. Se leen las intenciones por las que se va a ofrecer a Jesús, se leen las intenciones al principio de la Santa Misa. Si aquel calmó una tormenta con un niño, por la inocencia del niño, y el único verdaderamente inocente, porque ese niño estaba marcado por el pecado original, el único inocente verdaderamente es Jesús, es el único inocente, el único. E inocencia nosotros, si acaso el nombre, hay algunos que lo tienen, pero se nos ha perdido totalmente. Ahora se ofrece, esa es la misa, ese es el valor de la Santa Misa. Por eso cuando alguien pregunta, ¿cuánto cuesta una misa? No te alcanza ni el universo entero. Si me trajeras el universo y me lo das, no te alcanza. Es Dios. ¿Cuánto vale que yo le ofrezca a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo muerto por amor a nosotros? ¿Cuánto vale eso? No se puede pagar, no tiene precio esto, no tiene precio. Lo que se pide en una misa se le llama estipendio. No pagas la misa, no te alcanza. Fíjense, San Francisco, que le reveló Dios tantas cosas de esa San Francisco, cuando le ofrecieron ser sacerdote, varios obispos le ofrecieron que se hiciera sacerdote, pero él tuvo una visión sobre lo que es el sacerdocio y dijo que no, es demasiado grande el sacerdocio.
Veía un sacerdote y se pone de rodillas y le besaba la parte de abajo de la túnica que traía, porque siempre andaban revestidos los sacerdotes, pero él no quiso ser sacerdote, él nunca, y decía, para ir, fíjense, a asistir a una santa misa, se necesita una eternidad para prepararnos y luego otra eternidad para dar gracias para una misa, para una santa misa. ¿Qué es lo que vería él? No sabemos. Nosotros nos atrevemos a despreciar la Santa Misa porque no vemos eso, porque no nos hemos dado cuenta. Bueno, así de que Moisés va a presentar a Dios con el nombre de Yahvé. Yo soy el que soy. Luego, como no se decía el nombre y se decían palabras secundarias, términos de nombres secundarios, se va a tomar el de Adonai, ellos en lugar de poner el nombre solamente ponían las consonantes, solamente era el tetragrama, las 4 letras consonantes donde estaba el nombre de Dios, pero sin vocales para que nadie lo pudiera leer. Pero luego se puso las vocales de Adonai, y cuando se ponen las vocales de Adonai, bueno, no corresponden con nuestras vocales, cuando se ponían las vocales de Adonai queda el nombre de Jehová o Jehová. Por eso es que ahora algunos dicen que Dios se llama Jehová, pero viene de eso, pero es tomado de un nombre secundario. Pero pues bueno, después del tiempo se dudaba cómo sería verdaderamente la pronunciación, porque como solamente quedaron las 4 consonantes, solamente quedaron las 4 consonantes, se llegó a perder, y entonces algunos mencionaban una forma, otros otra forma, y lo más seguro es que haya sido ese nombre, Yahvé, porque Yahvé significa yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el que soy. En cambio, Jehová o Jehová, pues es un nombre tomado de las vocales de Adonai. Entonces ya no podríamos decir si tiene la misma traducción, no podríamos decir que fuera la misma traducción ya. Y entonces por eso se van a poner los nombres secundarios, para evitar que alguna otra persona pronuncie, alguien que no fuera del pueblo de Dios, llegara a pronunciar su nombre. Por eso, bueno, y solo hasta que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna y toma el nombre de Jesús, se va a revelar el misterio de la Santísima Trinidad. Sabremos ya ahora que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la Santísima Trinidad, es decir, Dios, porque es un solo Dios verdadero, Dios es amor, es justicia y es misericordia. Y así se ha manifestado al mundo. Esto es lo que conocemos. Sabemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad es el Hijo, pero solo el Padre conoce la profundidad de ese nombre y nos va a ser revelado en el cielo. Ahorita, cuando se nace, toma el nombre de Jesús, pero cuando lleguemos al cielo vamos a conocer la profundidad de ese nombre, Pero saber que Dios es amor, pues ya no ocupamos más. Saber que Dios es amor, ya no ocupamos más. Saber que Dios nos escucha, eso nos debe de llenar de confianza. Verle el ejemplo de estos patriarcas para la oración y aprender a interceder, a ponernos entre Dios, a ponernos en la brecha, no solamente por nuestra familia, sino por los que Dios ama. Moisés no se puso ahí solo por su familia, sino por todo el pueblo de Israel, Pues también nosotros hagamos esto y pidámosle a Dios Padre nos conceda tener más confianza en ese amor y misericordia que Él tiene para con nosotros, que nos ayude como ayudó a estos patriarcas, que vaya dándonos un corazón lleno de amor a Él, que nos permita orar más, que nos permita entrar en la presencia de Dios, experimentar la presencia de Dios, el aroma de Dios, el sonido de Dios, porque dicen que el cielo son sonidos espectacularmente hermosos, aromas espectacularmente hermosos, sabores espectacularmente hermosos, pero eso no es Dios, imagínense. Y eso solamente es la introducción, porque lo que nos va a llenar es Dios y lo demás son
cosas de Dios, imagínense nada más, es para lo que tenemos que vivir. Pues que el Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos para ir creciendo en el amor a Él, en la experiencia y en nuestra comunión con Dios. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.